sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. Bien, el acta de la sesión número 134 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 135 queda a disposición de las y los señores diputados. Estimado secretario, cuenta, si lo hubiere, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, martes 16 de septiembre de 2025. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Araya, don Cristian, Bianchi, Castro, Irarrázaval, Joanet, Rey y Romero, don Leonidas, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para regular la circulación de vehículos que superen los niveles autorizados de emisión de ruidos. Comunicación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, quien informa que por razones de agenda participará de manera remota durante la presente sesión en los proyectos en los cuales se le ha invitado. Nota de la Secretaría Ejecutiva de la CONACET, señora Luz Renata Infante, por la cual comunica que dentro del marco de la campaña de Fiestas Patrias mantiene agendadas varias actividades en Santiago, razón por la cual asistirá a la sesión por vía telemática junto al abogado señor Hernán Riveros. Nota de la directora ejecutiva de Alisain, señora Marcela Sabat, por la que excusa su asistencia a la presente sesión dentro del marco del estudio del proyecto que obliga a las empresas de aplicación de transportes a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica. Nota de excusas de asistencia del subsecretario del Trabajo, señor Pablo Chacón, a la presente sesión debido a reuniones y actividades impostergables agendadas con anterioridad, lo que le impide asistir para exponer sobre la moción que obliga a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual remite informe trimestral respecto del estado de funcionamiento del sistema de transporte público licitado para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Y finalmente, señor presidente, se ha recibido un reemplazo del diputado Jaime Mulet por el diputado señor Héctor Barría, quien se encuentra aquí presente. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, estimado secretario. Bien. Sobre la cuenta, ¿alguna palabra solicitada? Nada sobre la cuenta. Los varios está al final como fue acordado. Bien, hay varias y varios invitados a la sesión del día de hoy. Vamos a partir con el primer proyecto que tenemos en tabla. Esto es para continuar la discusión general del proyecto de ley originado de moción de los diputados señores don Francisco Undurraga, aquí presente, Jorge Guzmán, don Cristian Mattenson, en primer trámite constitucional con urgencia de suma, que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos correspondiente al boletín 17.702-15. Están invitadas e invitados el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz, que entiendo que está telemático, ¿no? La secretaria ejecutiva de CONACET, señora Luz Infante Acevedo, y aquí presente, la señora Luz Infante está acá presente o está telemática? También telemática, bien. Y la alcaldesa de la comuna de Vitacura, señora Camila Merino Catalán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le acompañan don Federico Ureta Hurtado, jefe de gabinete, don Santiago Fernández Collado, coordinador del Departamento de Protección de Víctimas de Delitos, y Paola Delgado, directora de Comunicaciones. Vamos a partir entonces por entregarle la palabra a nuestro colega diputado, mocionante, autor de este proyecto de ley, y luego a la alcaldesa. Estimado colega. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los miembros de la comisión, al señor ministro, don Juan Carlos Muñoz, y por cierto también a la secretaria ejecutiva de CONACET, la señora Luz Infante Acevedo. Breves palabras porque yo ya presenté el proyecto en términos generales la vez pasada. Solo agradecerle a ustedes la disposición para que han tenido con este proyecto. El ministro puede haberle puesto urgencia, no había tenido oportunidad de estar compartiendo una sesión con él mismo, y recalcarle que no solamente es un proyecto para el distrito del cual yo represento, ni para la comuna que también soy representante como parlamentario, que es Vitacura, sino por fundamentalmente, digamos, por las conductas que, tal como lo vimos la vez anterior, digamos, se ven
se viven y se sufren por parte de gente irresponsable al manejo, no solamente en la región metropolitana, sino en vastas carreteras de nuestro país. Sin más, con su venia, presidente, le pido que le dé la palabra a la señora alcaldesa para que pueda hacer su presentación. Muy bien, muchas gracias, Francisco, una vez más por hacer la presentación en general del proyecto de ley. Perdón, presidente, tengo que retirar la defensa que tengo que... Vaya, tranquilo. Bien, vamos a escuchar entonces efectivamente a la señora alcaldesa de la comuna de Vitacura, doña Camila Merino. Bienvenida y la escuchamos atentamente. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a presentar nuestra opinión sobre este proyecto tan relevante de carreras clandestinas que para nosotros, para la comuna de Vitacura, es una demanda de nuestros vecinos. Tengo una breve presentación que me gustaría... Bueno, mientras se instala la presentación, me gustaría también, por su intermedio, saludar al ministro Juan Carlos Muñoz, ministro. Y también agradecemos al ministro por haberle puesto suma urgencia, porque esto, la verdad, que es un problema que amenaza la vida de las personas. Si no tomamos acciones, podemos lamentarnos en el futuro. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Está la presentación o no? Bien. Pero si quiere yo sigo y después se ve la presentación es para... mejor así, alcaldesa. Bien. Porque la tengo... Ya. Bueno, decirle que el problema de las carreras clandestinas es un problema de larga data. No es de los últimos años. Esto, dice hace 2010, ya estaba en la prensa y ha seguido, y no es solamente un problema de Vitacura, es un problema del norte a sur de Chile. Y en algunos casos ha significado víctimas fatales. Y es por eso que el 21 de septiembre del 2022 se dictó una ley que sancionaba las carreras clandestinas y la conducción temeraria. Fue un avance, pero la verdad, nosotros nos ha tocado poder poner en práctica esta ley y ha sido muy difícil aplicarla. Y eso ha sido un trabajo que ha hecho el municipio de Vitacura, con la Fiscalía, también con Carabineros, trabajo con el Ministerio de Transporte. Y es por eso estamos convencidos que es necesario hacer algunos ajustes a esta ley para su aplicación más en general. Y vemos nosotros dos problemas que recoge esta modificación de la ley. La primera es que la actual ley hoy día exige comprobar la existencia de competencia. Solamente se sanciona las carreras clandestinas cuando se demuestra una competencia de 2 o más vehículos. Y lo que hemos visto nosotros en la práctica de que no hay competencia de vehículos, sino más bien la mayoría de los casos son exhibiciones de destreza, de piques, de aceleraciones, de piruetas en la costanera, de piques hasta hemos registrado 224 kilómetros por hora. Estamos hablando de velocidades muy por sobre la velocidad máxima. Pero dado que se exige una competencia, 2 autos compitiendo al mismo tiempo, muchas veces la Fiscalía dice esto no compete a la ley, no es parte de la ley que lo sanciona, entonces no hay un delito porque no hay competencia. Y el segundo problema que vemos es que exige cuando se sanciona la velocidad temeraria, porque esta ley sanciona carreras clandestinas y velocidad temeraria. Velocidad temeraria es arriba de los 60 kilómetros por hora por sobre la máxima. Por ejemplo, una autopista donde es 120 la máxima, es arriba de 180, estamos hablando. Pero aquí el gran problema es identificar al conductor. Y nosotros identificamos al dueño del auto, tenemos registro de quiénes son los
propietarios de estos automóviles, las patentes de estos automóviles, a qué velocidad van, porque eso lo tiene los registros de la Costanera Norte o las autopistas, la concesionaria de la autopista donde este auto esté circulando a gran velocidad. Pero, ¿qué pasa ahí? Como no sabemos quién es el conductor, tampoco hay una sanción. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos hecho diferentes operativos con Carabineros y hay un gran despliegue, y ustedes saben que el gran problema de que hoy día hay pocos carabineros. Entonces, destinar carabineros para controlar carreras clandestinas con penas que al final no son tan grandes y descuidar la población para otros delitos como robos con violencia, eso hace de que la verdad que no hayan siempre carabineros disponibles. Bueno, ahí está la presentación que le estaba mostrando. ¿Cómo puede adelantarse? ¿Tú tienes? Si quieres, aquí lo que habíamos hablado, vamos a la siguiente. Bueno, eso lo hablamos de los dos problemas de competencia y el tema de la velocidad temeraria que existe, quién es el que está, identificar al que está conduciendo. Como le hemos dicho, hemos tratado de hacerla aplicar, entonces se ha hecho esta inversión de recursos junto a Costanera de poder fiscalizar, pero no solamente tenemos que identificar el auto, sino que debemos detener ese auto en flagrancia para ver cuál es el conductor que está conduciendo. ¿Podemos seguir en la siguiente? Y aquí, bueno, dos problemas que hemos tenido. El primero, el tema, si quieres podemos ver el video, un caso donde tuvimos un caso identificado de una persona que hizo un derrape en la Costanera, pero se hizo la denuncia, la querella, aquí se identificó a la persona. ¿Podemos hacer funcionar el video? Si no, se lo vamos a hacer llegar. ¿Ah? No. Bueno, este video mostraba haciendo toda una pirueta en la Costanera y el Ministerio Público decidió no perseverar porque no había competencia. El siguiente, por favor. Bueno, ahí hay una foto con el ministro, con el director de concesiones de la época, con el gerente general de Costanera Norte, donde hicimos todo un operativo, después se hicieron también denuncias, y lamentablemente estas denuncias no prosperaron porque no estaban identificados quiénes eran los que conducían a alta velocidad. Después se hicieron otros operativos donde ahí se pudieron detener a 3 personas y la condena, piensa, en el operativo grande, se identificaron muchos autos conduciendo a velocidad temeraria, pero solamente se pudieron detener a 2 personas y las condenas que recibieron 2, los otros todavía están en proceso. Uno recibió una condena de 2 UTM y una suspensión de la licencia por 6 meses solamente, piensa, todo el operativo para eso. Y el otro, una suspensión condicional de procedimiento y la suspensión de la licencia por 6 meses. Entonces ustedes ven grandes costos y al final la sanción es muy baja y muy pocas personas sancionadas y muchas personas conduciendo a velocidad temeraria o haciendo piruetas en las autopistas. Si quiere pasamos a la siguiente. Bueno, como ya les comentaba, están muy bajo las penas y alto costo, y el Ministerio Público dice las denuncias, nosotros podríamos entrevistar a las personas que son dueños de estos autos que conducen a velocidad temeraria, pero dado que son muchos y no tenemos gente que lo haga, estamos colapsados con muchos otros delitos, al final se archivan esas causas. Entonces, por eso creemos que es muy importante la modificación de esta ley. Primero, al cambiar la tipificación de las carreras clandestinas a que no se requiera competencia, sino que sea exhibición de destrezas. Y ahí podría englobar, por ejemplo, este caso de la pirueta, donde tenemos a alguien detenido porque al final terminó chocando. Sería una parte de las carreras clandestinas, porque es lo que vemos más frecuentemente, se juntan a mirar estas piruetas. Entonces aquí se podrían considerar esta exhibición de destreza, los derrapes, y esto muchas veces está filmado porque se suben a las redes sociales, entonces hay mucha prueba, pero no se sanciona. Y lo segundo es
cómo poder sancionar la velocidad temeraria. Y ahí creemos que lo más fácil y eficiente es que se entreguen partes empadronadas. Hoy día las autopistas disponen de dispositivos para medir la velocidad. Estamos hablando de velocidad arriba de los 180 kilómetros por hora. Entonces son casos excepcionales. Y esto que los jueces de policía local lo conozcan y definen las sanciones, las multas, que deberían ser multas elevadas de varias UTM y a lo mejor crecientes si hay una conducta reiterativa. Y esto permite ir contra el dueño y no contra el que conduce, que hace muy difícil, en el fondo, poder identificarle la sanción. Obviamente que si hay alguna persona que al final es lesionada, ahí se puede ir contra el que está conduciendo. Pero si es más general, ir contra el dueño del automóvil. Y por eso creemos de que este es un cambio fácil, sencillo, y que podría significar una descompresión primero de las policías, del Ministerio de Transporte y también de la Fiscalía, que hoy día están recibiendo denuncias, están recibiendo querellas y al final no están siendo muy efectivos y se enfocarían en lo que realmente es importante, de delito más complejo de resolución. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé si tiene alguna duda. Sí, hay dudas y le van a empezar a plantear los diputados, los colegas, el diputado de la Vaca. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a la alcaldesa, saludar a todos los miembros de la comisión. Si yo no soy miembro titular de esta comisión, me tocó ser miembro titular de esta comisión durante los 4 años anteriores. Y me tocó, sí, además. Sí, pero Constitución me tiene con harto trabajo. Pero en particular, presidente, yo participé activamente en esta discusión. Fue la ministra Gloria Hood la que inició este proyecto de ley, fue la que nos planteó. Y en un acuerdo que nos costó mucho, logramos establecer en Chile algo que no existía, que era la generación de la figura delictual de conducción imprudente. ¿Ya? Y eso fue un tremendo avance. La CONACET reconoció que efectivamente en Chile es importante establecer que la utilización primero de un vehículo motorizado, utilizado en malas manos y sobre todo a exceso de velocidad, es una arma permanente y pone en riesgo la seguridad, vida y salud de cualquier persona. Y por lo mismo se llevó adelante un largo debate respecto a la generación del delito de velocidad imprudente. Y yo en lo particular creo que sería un retroceso a la normativa hoy día de decir, ¿sabe qué? No va a ser delito la velocidad imprudente. Imagínense, en ciudades a 110 y en carretera 180. Es decir, vamos a normalizar solamente con la aplicación de una multa. Yo creo que eso es un retroceso en particular, pero todas las demás cosas que nos plantea la alcaldesa creo que efectivamente vienen a mejorar. Ahí yo comparto con ella respecto a la falta de definición, respecto a la figura que se persigue, porque efectivamente la norma lo que señalaba era carreras. Y sí, ahí tiene un punto la alcaldesa, que si es que no existe carrera, puede existir la impunidad respecto al responsable de esta figura. Y además, me parece también súper interesante, y en el proyecto siguiente que vamos a discutir, que desde nuestra autoría también estamos entregándole responsabilidad al dueño del vehículo, porque creo que allí sí es posible también tomar algún tipo de sanción efectiva. Yo haría solamente el reparo respecto a, porque viene una norma que es el numeral 2, donde se sustituye la frase con la pena de prisión en su grado máximo o multa de 2 de UTM por la multa. Es decir, le sacamos la prisión, se elimina la prisión por conducción temeraria y solamente queda en multa. Yo creo que efectivamente sería bueno subir la multa manteniendo la pena de presidio, o sea, la pena de prisión. Creo que efectivamente pueden complementarse ambas y sería súper interesante también poder conocer los antecedentes que tiene la CONACET en esta materia, Carabineros, y también si que existen causas donde efectivamente han sido sorprendidos personas conduciendo en velocidad imprudente. Porque recordemos que en Chile, y ahí discúlpeme alcaldesa, Chile no es Santiago solamente. Yo sé que en Santiago existe esta problemática, pero también conozco de hechos y personas que han sido detenidas por este tipo de sanciones, han sido sancionadas.
creo que también sería interesante hoy día, viendo la historia de la ley, cómo podríamos ir mejorando el tema de las suspensiones, porque ahí la alcaldesa también tiene un punto en orden a que muchas veces queda, se le aplica el menor de la pena menor, y ahí la suspensión dice ante la primera acción de 6 a 2 años, después dice hasta 5 años, entonces también podría entenderse en el tramo inferior menor, y en la tercera dice hasta cancelación total de la licencia de conducir. Entonces creo que ahí también podríamos mejorar por un tema de técnica legislativa y respecto a la sanción, pero creo que en lo particular sobre la eliminación de la figura penal de la velocidad imprudente, creo que eso sería un error y sería un retroceso. Sí, bueno, yo comparto su juicio, nos pidió la palabra el ministro. Solo quiero, para hacerle la pregunta al propio ministro, porque esto efectivamente la alcaldesa viene a defender el municipio que representa, pero esto ocurre en todo Chile, en todo Chile. Y Punta Arenas, y ahí quiero hacerle la consulta al ministro, porque en algún momento, hace poco tiempo atrás, esta situación que se da todos los fines de semana, de estas carreras clandestinas y todo lo que hay, los derrapes y todo lo que aquí se ha dicho, bueno, se logró requisar vehículos. Esto fue un operativo entre las policías, entre carabineros, cuesta encontrar a los responsables, eso es verdad. Y ahí usted tiene razón, un punto donde podría ser parte de empadronado, pero hay que seguir manteniendo la mayor rigurosidad en las penas, para tratar de que estas leyes sean efectivas. Entonces, la figura de los decomisos de estos vehículos, ministro, por su intermedio, entiendo que esto se ha hecho algo en Temuco, algo se hizo en Punta Arenas, y yo no sé si hay algo sobre eso, porque lo que más le ha dolido a estas personas es que en definitiva se le han decomisado los vehículos, y ese es un hecho también que debiera dejarse establecido en este proyecto, que es lo que entiendo ha sido como más eficiente. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar la oportunidad de saludar a la alcaldesa, con quien hemos conversado esto en múltiples ocasiones y hemos compartido la frustración de las ganas de que este proyecto de ley, o esta ley más bien, sea más efectiva de lo que ha mostrado ser, que en mi opinión deja sembrado un muy buen panorama general, pero que necesita de un ajuste como el que estamos presentando hoy día. En octubre del 2022, la verdad que lo que vimos en ese mes, un paso muy relevante a aprobar ese proyecto de ley que consagraba como delito la conducción de un vehículo motorizado participando en una carrera clandestina. El proyecto de ley también caracterizaba como velocidad temeraria el hecho de conducir sobrepasando en 60 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. Esta normativa respondía a una demanda ciudadana por mayor seguridad vial, permitía generar un marco mucho más severo frente a algunas conductas que definitivamente ponían en riesgo y ponen en riesgo la vida de personas inocentes. Ahora, la experiencia de su aplicación práctica ha evidenciado la necesidad de introducir algunos ajustes que la hagan más eficiente, que permitan sancionar efectivamente a las personas que transgredan esta norma. Coincido en el diagnóstico de la alcaldesa. Hemos advertido dificultades para sancionar la participación en carreras clandestinas porque la actual tipificación exige acreditar la existencia de una competencia de una carrera, lo que supone probar un cierto grado de organización detrás de este ilícito. Y esta exigencia ha hecho muy difícil lograr condenas a pesar de identificar conductores que claramente transgreden el espíritu de la norma. Así la ley deja espacio de impunidad que nosotros debemos cerrar. Y esta ley creo que en ese sentido resuelve muy bien este punto. Y algo similar ocurre con la figura de la conducción temeraria. La determinación de la identidad del conductor ha resultado ser muy compleja de determinar. Como sabemos, la responsabilidad penal es personalísima. Por esto, abrir la posibilidad de una infracción empadronada en sede de policía local para quienes dueño, propietario del vehículo facilitado, se presenta como un complemento razonable y proporcional que puede contribuir a una sanción más efectiva. Y tiendo a estar de acuerdo con el diputado de la Vaca, y no sé si va en esa línea el comentario de él, de que quizás es posible separar las dos cosas, que lo que estamos reduciendo es la sanción al dueño, pero manteniendo como delito la conducción, aun cuando sea difícil de determinar, pero en algunos casos lo hemos logrado. Y en esos casos en que lo hemos logrado, yo creo que es razonable mantener el tamaño de la sanción, porque efectivamente la persona que conduce es la persona más responsable,
que aquel que simplemente facilita el vehículo o es dueño del vehículo y quizá incluso no tiene idea. Pero creo que en ese sentido el hacer esa distinción me parece adecuada y nos va a permitir avanzar en la sanción que estamos buscando. Otro aspecto que creemos que es necesario perfeccionar dice relación con la legitimación activa para realizar las denuncias, o equivalentemente lo que es la facultad para denunciar. Y esto es un tema adicional a los presentados por la alcaldesa. Creemos que clarificar y agilizar el procedimiento permitiría que las instituciones involucradas comprendan mucho más claramente sus competencias y deberes, colaborando en un mismo objetivo, que es inhibir esta conducta extremadamente riesgosa y sancionar a los responsables. Debemos reevaluar el rol de las tecnologías que hoy operan en las autopistas. Contamos con dispositivos que pueden transformarse en herramientas mucho más robustas para la fiscalización y la acreditación de estos delitos e infracciones. Y en ese sentido, fortalecer la utilización significa dar señales de modernización y de más coherencia con la política pública de seguridad vial. Entonces, señor presidente, el Ejecutivo ha otorgado suma urgencia a esta iniciativa porque estamos convencidos de que es una materia perfectible, que requiere una mirada interinstitucional. La lucha contra la conducción temeraria no admite colores políticos, se trata de un esfuerzo conjunto que involucra al Estado, que involucra a las concesionarias, al mundo municipal, por cierto, en definitiva, a la ciudadanía. Y lo que nos convoca hoy no es otra cosa que la protección de vidas humanas, y ese tiene que ser nuestro motor principal. Por ello, antes de someter esta iniciativa a votaciones e ingresar indicaciones, creemos fundamental también escuchar a la CIAT de Carabineros, al Ministerio Público, también a las concesionarias de autopistas. Son ellos quienes cuentan con la experiencia práctica en la fiscalización, en la persecución penal y en la gestión de las vías, y quienes pueden aportar un diagnóstico que sea mucho más certero para perfeccionar la regulación vigente. Quisiéramos cerrar agradeciendo la moción del diputado Undurraga, que ha sido también impulsada por la alcaldesa Merino, y que esta indicación se haya puesto en tabla con premura. Reiteramos finalmente toda nuestra disposición a colaborar con el Congreso en avanzar hacia una legislación más clara, eficaz y justa en materia de seguridad vial. Muchas gracias. Bien, gracias, ministro. Efectivamente, la suma vence hoy día, por lo tanto hay que renovarla para que podamos, ¿no es cierto?, escuchar a las otras instituciones que usted ha señalado, más otras más que estarían invitadas para la vuelta de la semana regional. Y de ahí, obviamente, después tratar de votar con la urgencia que nos señala lo que ha dicho el ministro. Alcaldesa. Ahora sí. Presidente, usted mencionó el tema del decomiso de los autos en caso de las carreras clandestinas. Esa es una facultad cuando es carrera, no cuando es velocidad temeraria. Por eso no lo hemos podido aplicar en los casos de Vitacura, porque las condenas han sido solamente por velocidad temeraria y no por la figura de carrera. Es que podríamos ampliarla. Entonces, por lo mismo, por digo eso yo, es un tema que que lo debiera podrían... debiera ser, ¿no es cierto?, una situación parecida. Por eso, a lo idéntica. mejor es una... Diputado y la vaca. Sí, presidente. Me parece súper importante lo que acaba de señalar el ministro en orden a que, insisto, no podemos bajar el estándar que hoy día tenemos de una figura, o sea, el manejar un vehículo a esa velocidad es una acción asesina. Si eso es decir 180 kilómetros por hora en carretera y a veces usando el celular, mira, o sea, son actitudes que son absolutamente irresponsables y delictuales y no podemos bajar ese estándar. Pero me sumo a lo que dice la ministra, pero me queda una duda. Dentro me tocó discutir, o sea, además de haber redactado el artículo de velocidad temeraria es mío, yo lo redacté con indicación, como también el manejo con celulares en su momento, pero me queda abierta una cosa que dijo el ministro que me parece súper interesante, que podría extenderse un poco más y puede abrir además el plano para poder llevar adelante mayor control. Hoy día los grandes problemas que tiene todo el proceso de fiscalización dice efectivamente con la poca capacidad que tiene el Estado de fiscalizar. O sea, no tenemos facultades. Las policías están con muchos problemas. De hecho, les doy un ejemplo. La ruta que une Valdivia a Paillaco es una de las rutas más peligrosas de la región de Los Ríos. La más peligrosa por exceso de velocidad, por imprudencia de los conductores. Y recién Carabineros de Paillaco tuvo una pistola de velocidad porque se lo entregó el municipio. Existiendo, insisto, la ruta más peligrosa, muere permanentemente gente por exceso de velocidad. Entonces, si tenemos esa capacidad fiscalizadora, el que hoy día se puede utilizar
los antecedentes que entregan las autopistas nos viene a ayudar también respecto a la ley CATI. La ley CATI duró mucho tiempo su proceso de discusión, todavía me parece que todavía está el reglamento, viene hoy día un piloto, si no me equivoco en Vitacura también, ¿ya?, de implementación de cámaras. Si podemos abrir ese espacio para que las cámaras de vigilancia que tienen las rutas permitan llevar adelante un control respecto a ciertas infracciones, creo que sería interesante no solamente para Santiago, sino que para todo el país. Gracias, diputado Ilavaca. No sé si quiere responder eso, ministro, brevemente. Bueno, es importante decir que la ley CATI va a permitir justamente también, incluso a los fiscalizadores, poder, del Ministerio de Transporte, algo que hoy día no se puede, que es identificar o medir, ¿no es cierto?, la velocidad y de esa manera poder infraccionar por velocidad máxima. Entonces estamos de alguna manera avanzando en esa dirección. Ahora yo creo que es bueno apuntalar esa facultad con mecanismos que permitan que rápidamente, ¿no es cierto?, en forma efectiva, desde los concesionarios de autopistas, desde Carabineros, se pueda llegar al juzgado de policía local con este tipo de denuncias a fiscalía. A mí me parece que mientras más agilicemos ese proceso y todos los actores, nadie puede decir es que no tengo facultades para algo que todos queremos que tenga facultades, me parece que eso ayuda. Bien, gracias, ministro. Entonces, solo el que renueve la urgencia para que, en definitiva, este proyecto podamos verlo la semana de regreso de la semana regional. Queda liberada, alcaldesa. Muchas Y le gracias. reitero el agrado de volver a verla después de un buen tiempo. Gracias. Su calidad ahí de ministra. Bien, gracias, ministro. Muy bien. Vamos a pasar entonces al segundo. ¿Sí? Ah, está la CONACET. Ah, bien. Eso no. Vamos entonces a escuchar la exposición de CONACET. Sí, buena sugerencia también. ¿Quién está? Luz Infante. Muy bien, le escuchamos, señora Luz. Gracias, presidente. Por su intermedio también vamos a presentar información con respecto a la siniestralidad de tránsito y su relación con la velocidad. Como tal lo dijo la alcaldesa, que también la saludo, y también a todos los presentes, y también el ministro, los excesos de velocidad son un riesgo importante en el tránsito. Cualquier exceso de velocidad significa también un potencial riesgo de muerte, y por lo tanto queríamos también poner la discusión en ese sentido. Adelante, por favor. La siguiente. Y si me pueden acompañar con la siguiente diapositiva, se agradece. Salió la presentación. No sé si me pueden ayudar con la presentación. Ahí está. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá en primer lugar es súper relevante destacar de que en la última década los siniestros de tránsito con causa de excesos de velocidad representan solamente el 8,8%, casi un 9% no más de los siniestros de tránsito. Sin embargo, si hablamos de muertes en el tránsito, son casi el 30%. Es decir, acá estamos reflejando la importancia del factor velocidad, en especial, por ejemplo, el año 2024, el año pasado, fueron solamente el 6% de los siniestros los que se debieron a excesos de velocidad. Sin embargo, ese 6% fue muy fatal, porque también, de nuevo, estuvo cercano al 30% de las muertes en el tránsito, este tipo de causalidad. Vamos con la siguiente. Por otro lado, también la reducción en zonas urbanas de la velocidad máxima también tuvo un efecto en la disminución de las muertes en el tránsito en estas zonas también, donde, por ejemplo, se hace la comparación con respecto al año 2018, lo que vemos en promedio es que hemos tenido una disminución en las muertes por esta disminución en la velocidad máxima de un 38%. Y además también es muy relevante indicar de que durante el año 2024 quienes más fallecieron por esta causa son los conductores adultos jóvenes que van entre los 30 y los 44 años. También fueron el grupo de personas que más falleció durante el año 2024 por esta causa de velocidad imprudente, siendo 115 personas las que fallecieron por esta causa en ese rango etario.
Y con respecto también a lo que vemos en los últimos 10 años, la imprudencia del conductor es lo que más muertes ha generado. En el tránsito de imprudencia nos referimos a la conducción desatenta, a realizar maniobras de alto riesgo o de forma imprudente, pero la velocidad imprudente es la segunda causa con mayores muertes durante los últimos 10 años, llevándose más de 4.500 o casi 4.600 vidas durante este periodo. Vamos con la siguiente. Acá podemos ver más en detalle, en particular, lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años por la causa de excesos de velocidad. Y acá es importante destacar que toda esta información que nosotros estamos mostrando se realiza con los datos de Carabineros de Chile y que elaboramos también en conjunto con nuestro equipo del Observatorio de Datos en CONACET. Y que esta causa de velocidad imprudente agrupa todas las velocidades imprudentes, todos los excesos de velocidad. Por lo tanto, no podríamos distinguir cuáles son las que se deben a velocidad temeraria o a infracciones relativas a los excesos de velocidad. Sin embargo, esto nos da cuenta también de que las velocidades en todo su rango de excesos siempre va a provocar muertes en el tránsito. Vamos a continuación. Y para finalizar, también con respecto al año 2024, tenemos de que esta tendencia lamentable de las causas en el tránsito, el orden de las causas, es la siguiente. En primer lugar están las imprudencias del conductor, que de nuevo las relacionamos con la conducción desatenta, que puede también relacionarse con el uso del celular. Y en segundo lugar está la velocidad imprudente, que fue una de las grandes causas y que aparte nosotros también creemos que está detrás de la gran mayoría de las muertes en el tránsito. Es tan importante esta causa, pesa tanto en las muertes, que incluso ha desplazado el alcohol en la conducción hacia una cuarta causa, siendo que antes alcohol en la conducción era una de las principales también, pero ahora velocidad e imprudencia son las dos primeras. Vamos con la siguiente. Básicamente esto es lo que nosotros queríamos informar el día de hoy con respecto a cómo la velocidad influye, que a pesar de que no es una gran cantidad de siniestro de tránsito es la que está presente, sin embargo, sí o sí implica tremendamente en las muertes, generando una presencia de un 30% de los fallecidos en el tránsito. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted por la presentación. No sé si hay alguna consulta. Estimado diputado don Come Mellado. Gracias, presidente. Presidente, aprovechando que está CONACET y también la alcaldesa, uno se imagina que esto ocurre en una comuna, y tal como dijo usted, en todo el país ocurre esta situación. Pero igual entra una duda y de acuerdo a lo que plantean en su intervención el diputado Vilavaca, uno se pregunta, más allá de la legislación, ¿hay identificación de los lugares ya donde ocurren estas más carreras clandestinas? O sea, no es que ocurran en cualquier lugar, son lugares específicos. Entonces tal vez podríamos tener nosotros mayor información a lo mejor a través de CONACET para justamente legislar en base a esos lugares que ocurren estas carreras clandestinas, porque no es que ocurran en todos los lugares de las comunas, sino que son lugares muy puntuales. Eso, presidente. Sí, gracias, diputado. Bien, ahora sí entonces liberamos a la alcaldesa. Gracias. Y liberamos la presentación que recién se acaba de hacer. Vamos a pasar al siguiente proyecto. Este proyecto inicia la discusión general del proyecto de ley originado de moción de las diputadas señoras Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Emilia Nullado y de los diputados señores don Marcos Vilavaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Jaime Naranjo y Nelson Venegas y del ex diputado don Tomás de Rementería, en primer trámite constitucional que modifica la Ley de Tránsito y el Código Penal a fin de agravar las sanciones aplicables a ciertas conductas asociadas a la conducción de vehículos motorizados, correspondiente al boletín 17.495-15. Para estos efectos se va a escuchar al autor principal de la moción, el diputado señor don Marcos Vilavaca, y luego los padres de del menor Gabriel Celedón, que en paz descanse, y su padre Alejandro Celedón Álvarez y su madre la señora Karen Patiño Ruiz, provenientes de la región de Los Ríos, a quien le damos la bienvenida a esta comisión, que los invitamos a sentarse acá, por favor, para luego entregar su presentación y su testimonio. Sean muy bienvenidos con mucho respeto y con mucho afecto. Estimado diputado don Marcos Vilavaca.
Sí, muchas gracias, presidente. Yo ya vine a presentar también este proyecto de ley, pero quiero sintetizar algunos de los temas prioritarios. Hemos visto recién en la presentación de CONACET las principales razones de fallecimiento y siniestros en nuestro país. Y muchos dice relación, primero, obviamente con el exceso de velocidad y con los problemas que existen en la velocidad, pero además por la responsabilidad de los conductores en diferentes áreas. Me tocó a mí también, cuando era parte de esta comisión, tratar el manejo irresponsable, sobre todo con el uso de teléfonos celulares mientras conducen. Pero producto de un grave accidente que voy a dejar a la familia de Gavito para que lo expliquen en detalle, ocurrido en la comuna de Valdivia, en la isla Teja para ser exacto, una conductora irresponsable, una conductora que en definitiva no tenía licencia de conducir, resulta que había tenido una serie de infracciones y en una conducta absolutamente homicida, asesina a un niño, lesiona a una abuela y pareciera que aquí no pasa nada. En el transcurso del debate, la familia ha iniciado una serie de movimientos en la comuna de Valdivia, ha logrado generar la atención pública para poder conseguir que a esa persona se le pudiera acusar por el delito de homicidio, siendo que era una conducta culposa. Ellos lograron a través del Ministerio Público y su abogado que se lograra configurar. Pero allí ellos determinaron que existía una serie de falencias en el proceso legal. Y allí en conjunto logramos trabajar un proyecto de ley que es el que hoy día estamos sometiendo a discusión, que es el 17.495-15, que establece una serie de temas. Primero, busca establecer que sea un agravante de responsabilidad penal el hecho de manejar sin licencia de conducir. Insisto, y lo dije en un comienzo, el manejar con un vehículo es una potente arma, ¿ya? Podría llegar a ser un arma homicida o además un arma que provoca lesiones. Pero además de poder establecer esta agravante para aquellos que en definitiva utilizan sin licencia de conducir, también hemos establecido que aquella persona que presta el vehículo también es responsable. Una persona que facilita un vehículo a un conductor que no cumple los requisitos, al igual como lo discutimos en el proyecto recién, creo que también tiene responsabilidad. Tenemos que cercar los espacios para que este tipo de acciones no sigan ocurriendo. Y si ponemos también esta sanción al dueño del vehículo, el dueño del vehículo tenga la seguridad que ya va a ser mucho más cuidadoso cuando le vayan a sacar un vehículo o cuando lo vaya a prestar. Entonces, si sabe que le va a llegar una multa producto de esto, creemos que también vamos a disminuir la posibilidad de que ocurran este tipo de accidentes, porque no queremos seguir viviendo la impotencia o el dolor que implica perder a un familiar o un cercano, y menos a niños que en definitiva le ha tocado vivir lo que la familia va a contar. Y por último también hemos establecido otra agravante de responsabilidad penal respecto a el tipo de víctima. Y hemos señalado en la modificación del artículo 492 que en el evento de que la víctima de la situación descrita en el inciso anterior se tratare de un menor de 18 años, un adulto mayor, una persona con discapacidad, al momento de la determinación de la pena, el juez deberá excluir el grado mínimo o bien el mínimo de la pena privativa señalada en el artículo anterior. Es decir, estamos estableciendo para la fase de aplicación de la pena al juez una obligación. Yo quiero agradecer, presidente, su buena disposición para poder colocar en discusión este proyecto de ley. Debo reconocer las facilidades que nos ha entregado y qué bueno que podamos legislar una materia que no solamente hoy día le provoca un dolor enorme a una familia, perdieron a un hijo pequeño, sino que esto no es solamente en Valdivia. Esto hoy día ocurre en todo el país y pareciera que a nadie le importa. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias por su presentación, colega diputado señor Ilavaca. Yo no sé si escuchamos primero al asesor del ministerio una vez que, o ustedes pueden tomar la palabra, ¿sí? Bien, entonces le vamos a dar la palabra a usted, don Alejandro Ceredón, en primer lugar, y luego a su señora esposa. Bueno, muchas gracias primero que todo a usted, presidente, por digamos, habernos ayudado y darnos las facilidades para poder estar hoy acá. Bueno, al diputado Ilavaca, que nos ha apoyado en todo este proceso. Y, a ver, para empezar, la parte más técnica se la dejo a ustedes, que son los que más saben en ese sentido.
Nosotros queremos hablar más que tampoco del accidente como tal, porque creo que no es necesario, aparte que, bueno, seguramente varios de ustedes tienen hijos y lo que se imaginan perder un hijo es 1000 veces peor, o sea, es indescriptible, así que tampoco quiero entrar en ese detalle. Pero luego de eso, después de que pasamos los primeros días, digamos, de lo terrible que significa eso, nos llegó un golpe súper duro de vuelta, que fue cuando nuestros abogados nos contaron qué es lo que venía, ¿ya? O sea, teníamos una persona que conocida en el sector, que manejaba sin licencia, manejaba una camioneta de gran envergadura, que se ve mucho sobre todo en el sur de Chile, y que él probablemente, esto era un cuasi delito y probablemente esto significaba que iba a salir de libertad con alguna pena mínima. Incluso la fiscalía podía negociar un acuerdo y quedara sin, digamos, sin nada, digamos, o sea, sin sentencia. Eso fue un golpe súper duro para nosotros. O sea, nosotros dentro de nuestra ignorancia, digamos, de las leyes, nos parecía ridículo que alguien que mate a un niño, deje grave a mi mamá, que todavía está en recuperación más de un año, no tenga sanción. O sea, nosotros fue un golpe súper duro porque era como que la vida de Gabo no valía nada prácticamente. O sea, matar a Gabo no le costaba nada a la persona o muy poco. Bueno, por las mismas circunstancias de la acusada, digamos, se pudo acreditar junto a la fiscalía, que también nos apoyaba harto, esto de un homicidio, ¿cierto? Y lesiones graves, gravísimas, y estamos pidiendo 18 años, pero esto fue un trabajo en conjunto con la municipalidad, que también nos está apoyando. También pudimos acreditar que esto no solamente afectó, no una pelea entre privados, sino que afectó a la comunidad entera. La Isla Teja, para los que conozcan Valdivia, es un sector donde vivimos nosotros, es chico y es súper antiguo, todas las familias se conocen, digamos. De hecho, se nos acercó, bueno, en ese entonces, concejal Kuzman, que también vivía por ahí cerca, donde fue el accidente, y varias otras autoridades. Entonces, con eso demostramos que, bueno, ahí tengo que reconocer la alcaldesa Carla Hartmann, se ha portado un 7 con nosotros, o sea, en todos los sentidos, no solamente en el tema, digamos, de apoyo y todo, sino que jugándosela en el caso, con su equipo jurídico, para que también sean querellantes. Entonces, digamos, entre los tres equipos, la municipalidad, la fiscalía y nuestros abogados, han logrado hacer hartas cosas. Pero esto es porque nosotros, después de, digamos, sacudirnos de todo lo que pasó un poco y ver qué podíamos hacer, nos empezamos a mover, hicimos una marcha, hemos estado en contacto con periodistas, hemos hecho ruido, digamos, en la región. Es un caso que lo hemos mantenido en los diarios y en la radio, y eso ha hecho presión. Pero bajo otras circunstancias, probablemente esta persona estaría libre y nosotros con los brazos cruzados prácticamente. Entonces, eso lo encontramos súper, súper injusto. Perdón. Lo encontramos súper injusto porque alguien que maneja un auto sin licencia porque no sabe conducir, en este caso la persona había intentado creo que 8 veces sacar licencia y no lo había conseguido. O sea, ni siquiera pasaba el teórico. Y llevaba manejando, ella misma reconoce que llevaba manejando como 10 años. Eso es no es un cuasi delito de homicidio, eso es para nosotros es ocupar un arma, como dice bien el diputado. Y bueno, y los números que mostraba antes la representante de la CONACET pueden provocar muerte y provocan muchas muertes. Entonces, en esta marcha que hicimos nosotros, obviamente peleando por justicia, que era nuestro primer, digamos, norte, teníamos también el tema de la fiscalización, que bueno, no lo vamos a tocar mucho acá, pero otro tema, digamos, que también se tocó en el tema anterior, que en Valdivia sí falta mucha fiscalización. Y lo otro era cómo podíamos hacer alguna especie de proyecto de ley, algo para cambiar, para que otra familia que pase por esto, bueno, ojalá que no pase, prevenir lo mayor posible que esto no le vuelva a pasar a otra familia, pero sí que pasa que tengan certeza de que digamos, la sentencia o el castigo va a ser proporcional al daño que causen. Porque, como les digo, cuando nos dijeron que probablemente iba a ser una pena remitida y listo, para nosotros fue un golpe gigante
para todo el daño que habían hecho. Entonces, bueno, ahí entró el diputado, el equipo de la Municipalidad de Valdivia y nos ayudaron a esta idea general que teníamos, a aterrizarla y llevarla a un proyecto de ley. Así que, bueno, eso, así que agradecer al diputado y a su equipo que se han portado un 7 con nosotros y han hecho que podamos, digamos, aterrizar esta idea y como les digo, o sea, esta cuestión no es ni venganza, es solamente justicia y tratar de alguna forma de que toda esta tragedia tenga algún sentido. Por eso le pusimos Ley Gavito, pero no iba tanto solamente por ocupar su nombre, sino que sea una especie de legado, algo que nos deje, porque que no sea en vano, digamos, todo esto que estamos pasando. Gracias, Alejandro, por tu testimonio. Y antes de entregarle la palabra a Karen, la verdad es que como comisión yo creo que todos entendemos lo que se describe, el sufrimiento y todo, y por eso es que desde ya podemos pedirle al Ejecutivo, que está aquí también telemáticamente presente, que vea la posibilidad de colocarle la urgencia a este proyecto, porque en parte en algo mitiga, en algo ayuda a llevar este tremendo dolor, el que este proyecto en algún momento vea la luz y se pueda concretar. Karen, bienvenida, y con el debido respeto y cariño te escuchamos atentamente. Bueno, gracias por permitirnos estar acá. La verdad es que cuesta mucho. Como dice Alejandro, es muy difícil tratar de explicar algo que no se puede ni describir. Pero sí nos gustaría, como bien dijo, que tuviera algún sentido la pérdida de Gabriel. Yo como mamá, por lo menos, cuando escuché que podía la persona que causó el accidente quedar libre, quería morir. O sea, no le doy a nadie pensar que su hijo no valía nada, porque eso es lo que yo pensé. Para la ley, mi hijo no valía nada. O sea, podía haberlo tenido, haberlo cargado, y al final lo perdí de la peor manera y a nadie le importaba. Eso es lo que yo sentí cuando yo supe lo que le iba a costar a la persona, prácticamente nada. Que no sea necesario estar moviendo, estar haciendo. Nosotros hemos hecho hartas cosas, marchas, como dice él, hemos pedido de alguna u otra manera apoyo a toda la comunidad, a Valdivia, se ha portado en general muy bien. Todo lo que se ha logrado ha sido prácticamente increíble. Mantener a esta persona en la cárcel hasta el momento ya es un triunfo, porque no es algo que se lograra. Pero tener que hacer ese tipo de cosas para poder tener justicia, o sea, yo creo que no debería ser necesario. Hay gente que no va a tener ese apoyo, hay gente que no lo ha tenido, hay muchos accidentes que han pasado antes, a lo mejor igual o peores, y no han tenido, se han tenido que quedar con las manos cruzadas porque no hay una ley que ampare, que diga ya, medianamente justo este castigo, medianamente justo, porque a mí no me van a devolver a mi hijo y jamás me va a pagar el daño de ninguna manera, aunque pase la vida encerrada. Pero creo que si algo va a significar esta pérdida, que sea algo que aporte a los demás, que aporte a las personas que yo sé que van a seguir pasando accidentes, porque la gente, las personas, a veces, muchas veces, y también me incluyo, porque más de alguna vez nosotros mismos hemos cometido alguna imprudencia. Yo no creo que haya alguien que no lo haya hecho alguna vez, pero a tomar conciencia, y si tiene que ser a base de un ejemplo como este, que se haga, pero que no queden impunes, que no queden con las manos limpias. Y yo de verdad agradecería bastante que por lo menos un poquito de conciencia, y si va a ayudar en algo,
bueno, por lo menos que haya servido para que otra persona no se sienta como nos sentimos nosotros en su momento. Bien, Karen. Oiga, de verdad que valoramos muchísimo este testimonio, doloroso testimonio, y yo le quiero pedir el acuerdo a la comisión para que le solicitemos al Ejecutivo la urgencia, suma a este proyecto de ley. Diputado de la Raza. Sí, presidente. Bueno, muchas gracias a la familia por, digamos, venir a esta mesa en estas circunstancias tan terribles que, como usted dice, yo no me puedo imaginar. Quizás dimensionar hacia dónde iría el dolor que uno puede sentir, pero por eso es que se agradece mucho su energía de hoy día estar pensando en otros niños como los míos, precisamente, que van a la plaza, que cruzan scooter, es que uno cruza los dedos, ¿cierto?, cada vez que anda con ellos por ahí, porque de repente por distraídos también les puede pasar algo, a pesar de que uno está siempre ahí encima y enseñándole. Gracias también al diputado Vilavaca por hacer toda esta gestión. Yo tengo un asunto, sí, presidente, por lo que usted dice, yo feliz, encantado, pero tengo información de que este proyecto la sala lo había movido a la Comisión de Constitución en algún momento. El 21 de abril del 2025. ¿Cuándo, perdón? El 21 de abril del 2025. 2025, 21 de abril. Sí. ¿La Secretaría puede responder a entonces, eso? Ahí van a buscar. Claro, entonces la idea es poder subsanar eso, si es que aquí hay espacio, me da la impresión de que sí, de tramitarlo, que se haga, pero que no aparezca este obstáculo de sorpresa, digamos, para la tramitación que requiere. Y una vez solucionado eso, si es que existe efectivamente el problema, aquí con todas ganas y cariño le daremos urgencia para tramitarlo, sí, efectivamente. Bueno, a ver, no se encuentra pero no quita que esta comisión pida efectivamente la urgencia suma. Está acordado eso, ¿no?, para solicitarlo, más allá que si después tenga que ir o no a Constitución o no, es acelerar el proceso en esta comisión. Ahora, si dice que no la Secretaría, es altamente probable que sea así, ¿eh? que no haya sido solicitado que vaya a Constitución. Si me permite, pero van a revisar mientras estamos con el... ¿sí? Si me permite, Ah, sí, por favor. Sí, por favor, sí. De acuerdo con lo que aparece en el CIL, el 21 de abril de 2025, a petición del diputado Cristian Araya, la sala habría acordado radicar el proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ahora, lo que me llama la atención es que no están en pantalla los oficios que comunican estas decisiones a ambas comisiones. Entonces eso lo tendríamos que averiguar en Secretaría Legislativa para ver qué pasó. Exactamente. Claro, lo que pasa entonces, es que... Pero la comunicación oficial es a través de oficio y no veo en el registro del oficio, así que lo tendríamos que averiguar. Bien, sería bastante curiosa la situación porque no es algo que ocurra y lo estamos viendo en esta comisión. Ahora, dado esta situación, yo, estimado diputado Villarrazal, si es posible incluso pedirle al diputado Araya que, si es así, pueda revertir esta situación y lo dejemos radicado acá en la Comisión de Transporte, para tratar de no dilatar este debate, ¿no? Evidente, por eso hago el punto, no es algo que dependa del diputado Araya, él hizo la solicitud, la sala la aceptó y hoy día habría que eventualmente, si es que está así, como porque hay que ver efectivamente qué es lo que pasó, si es que está efectivamente así, lo que corresponde es que la sala tome un nuevo acuerdo, que no creo que hubiera problemas para que, ya que esta comisión ya lo puso en tabla, tiene disposición de tramitarlo de manera urgente, no debería haber ningún Bien, otro problema. Vamos a dejar entonces pendiente eso. Bien, por parte del Ejecutivo, yo no sé si está el mismo ministro de Transporte presente o está don Felipe González, asesor en representación del Ministerio. ¿Está Felipe? Felipe, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, miembros de esta comisión, también al diputado Vilavaca y también a la familia que ahí da su testimonio, un testimonio que resulta muy valioso
y que da cuenta también de casos que muchas veces no son aislados. Encontramos, todos los años tenemos distintos siniestros que generan ese nivel de peligrosidad y de reacción sobre la sociedad, lo cual efectivamente hemos estado trabajando para evitar. Vemos que, bueno, si bien el Ejecutivo ha estado patrocinando distintos proyectos en materia de seguridad vial, lo vimos y fue sancionado en esta comisión, en materia de obligaciones para los buses interurbanos, de hecho un proyecto que mañana se entabla en la sala de esta honorable Cámara, también el mismo proyecto de conducción temeraria que estamos hablando. Creemos que aquí hay materias que son de suma importancia, que efectivamente hay que analizar a nivel técnico para adecuar con la ley de tránsito y con el ordenamiento jurídico en general, pero hay una necesidad que es bastante compartida y por lo tanto efectivamente tendremos esa discusión a la interna para poder solicitar esta urgencia, darle tramitación también a este proyecto de ley. Aquí hay materias que obedecen a otros ministerios también, por lo tanto desde el Ministerio de Transporte no podemos pasar por encima de ello, que compete al Ministerio de Justicia, pero son algunos elementos que desde el Ejecutivo tenemos que acomodar para dar una solución que sea beneficiosa y que también cubre el interés tanto de la familia como también de la sociedad en general. Por lo tanto, evidentemente, solucionado este problema, con respecto a quién va a conocer o cuál va a ser la comisión permanente que va a conocer de este proyecto de ley, podemos analizar y podemos continuar entonces su tramitación. Sí, gracias, Felipe. Entonces, a ver, en concreto, lo importante es que desde el Ministerio, más allá del otro Ministerio de Justicia, pueda Felipe liderar la posibilidad de que el Ejecutivo le coloque la urgencia suma, ya sea que se vea en esta comisión o en la otra comisión, ¿no? Pero que el Ejecutivo, dada la situación y dado el relato hoy día y todo lo que ya hemos conocido de este proyecto, se le puede dar entonces la debida urgencia para el tratamiento en el tiempo más breve posible. Así que liberamos a ambos, lo mismo a nuestro colega el diputado Ilavaca, y le damos las infinitas gracias con todo el cariño que cada uno de nosotros sentimos por la situación vivida por ustedes. Al contrario, gracias a ustedes por además haber venido desde Valdivia para entregar este testimonio. Así que muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el proyecto, la discusión particular del proyecto de ley originado de moción de los diputados señores Gonzalo Vinter, que está aquí presente, Miguel Ángel Calisto, Cosme Mellado, Jaime Sáez, y de las diputadas señora Lorena Fríes, Marisela Santibáñez y Emilia Schneider, en primer trámite constitucional que obliga a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica, correspondiente al boletín 15.753-25. Entiendo que don Felipe González, también a nombre del Ministerio, va a hacer la presentación o dar respuesta a las inquietudes. Este proyecto debimos haberlo votado, o sea, y la verdad es que se ha prolongado y se ha alargado, y yo no sé, por la falta de presentaciones que están todavía pendientes por parte de trabajo y otra institución más, ¿no? Pero sí, bueno, pero aquí vamos a ponerle también un poco fecha a esto. Lleva demasiado tiempo en tabla, se ha ido postergando, situación que por supuesto no compartimos ninguno de los que estamos en esta comisión, dado que además es un proyecto urgente. Entonces, hecha la presentación de hoy día, yo quiero pedir que lo volvamos a colocar en tabla, en primer lugar de la tabla para la semana de la vuelta de la regional, sea que no hagan la presentación porque ya escapa a esta comisión, y ponerlo en votación a la vuelta de la semana regional, ¿ya? Vamos a escuchar entonces a Felipe González. Felipe. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente este proyecto ya lleva bastante tiempo dentro de esta comisión. Creemos que ya ha tenido además bastantes modificaciones. Dentro de esas modificaciones también ha participado el Ministerio de Transporte a nivel técnico. Creemos que es una necesidad bastante importante el contar con información actualizada de quienes reparten en estos servicios de delivery, lo cual permite también una mayor fiscalización y también herramientas para combatir conductas que son constitutivas de delito. Por lo mismo,
Tengo entendido que, bueno, el diputado Winter, mocionante y autor de esta iniciativa, presentó una indicación sustitutiva que en su momento fue trabajada con esta cartera ministerial, con la cual creemos que se hicieron las modificaciones correspondientes para poder avanzar en ella. Nuestro principal reparo con esta iniciativa eran las referencias a la empresa de aplicaciones de transporte, puesto que esta no se trataría de una constitutiva de aquello. Se cambió esta definición por la empresa de plataformas digitales de los servicios a la luz de lo que establece el Código del Trabajo, y por lo tanto se perfeccionó a nivel técnico. Tenemos pequeños reparos en cuanto a algunos elementos que quizás fueron pretéritos dentro de la propuesta, y que sería quizás importante para perfeccionarla a nivel técnico y para otorgar mayores herramientas, incluirlo. Esto, bueno, lo conversé con el equipo también del diputado para que pueda ser ingresado, si no es en esta oportunidad, en la próxima semana legislativa. Y que tiene que ver, por ejemplo, en el artículo 2, con respecto a que, además, dentro de este registro de repartidores, se considere también la individualización del medio de transporte, si es una bicicleta, una motocicleta, un automóvil, para efectos de que cuando se trate de un vehículo motorizado, como la motocicleta, o un automóvil, también se cuente con la documentación de dicho vehículo. Luego también que esta actualización se le entregue, además de las instituciones que están señaladas, según lo dispuesto en el artículo 5, a Carabineros de Chile y también a la PDI. También podría aumentar entonces la herramienta de fiscalización. Y luego hay dos errores que se mantuvieron en el artículo 7 y el artículo 8, que todavía hacen alusión a empresas de aplicaciones de transporte. Son solo algunas adecuaciones que podrían permitir la propuesta avanzar y con las cuales estaríamos completamente de acuerdo. Y por último, en el capítulo que habla ya de las sanciones, creemos que algo positivo de la iniciativa también sería la posibilidad de requisar estas mochilas por parte de las policías, y también la relación que va a existir entonces con el juzgado de policía local. Entendemos que aquí hay un régimen sancionatorio que es principalmente administrativo, pero también policía local podría tener un rol relevante. Por lo tanto, es de opinión del Ejecutivo que efectivamente esta iniciativa pueda avanzar, pueda despacharse de esta comisión lo antes posible, con estas pequeñas modificaciones que hoy en día las señalo acá para que quede grabado y entonces disponible a todo público, pero también que se hicieron llegar al equipo del diputado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces este proyecto va a quedar en primer lugar para la vuelta de la semana regional, para poder ahí ser votado, más allá de que vengan o no a hacer las presentaciones que faltan. Ahora, con respecto al proyecto que nos hacía ver el diputado de Razabal, tiene razón. Está efectivamente en Constitución. Por lo tanto, para que no haya sido en vano toda la visita de la familia, vamos a derivar todos los antecedentes a la Comisión de Constitución. La parte de la discusión. Claro, la parte de la discusión y todo lo demás, ¿no? No sé si sobre el punto quieres hacer algo. Sí, presidente. Creo que es más difícil que se tramite en Constitución, y lo que podemos hacer es pedir de nuevo, como comisión, que nos manden el proyecto para acá y nosotros... Es que por eso te pedía que hables con el colega Araya para que... Lo que pasa es que no depende de él, depende de la sala. Habría que acordar. Claro. Bueno, pidámoslo, ¿ah? Yo creo que la sala lo puede aprobar. Sí. Sí. Exacto. Vamos a tratar de tomar un acuerdo, vamos a ver la Secretaría, que lo converse con la Secretaría de Constitución, para que el proyecto en definitiva vuelva a esta comisión, y eso pasa por sala, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la solicitud en sala, ¿ya? Exacto. A la semana de la regional, y así lo seguimos tratando acá. De la distrital, senador. Perdón, de la distrital. ¿Van a acordar entonces? Porque nosotros tenemos que hacer el oficio. Sí, acordamos eso, ¿ah? Se acuerda, muy bien. No, ¿hay en varios alguna palabra? Diputado de la Raza. Yo solamente voy a leer los encargos que me hizo el diputado Camaño, que son 7 hojas nomás. No, presidente, solo una cosa que creo que es importante. Esta comisión ha seguido, no tan intensamente, yo tampoco, el tema de WOM, pero sí la Cámara en algún momento aprobó un proyecto de acuerdo para que se fiscalice este asunto, es una teleserie bastante larga, que en el fondo lo que dice es que WOM estaba incumpliendo, ¿cierto?, los plazos de las concesiones, judicializó el tema. ¿Llegaron a un acuerdo?
No, el CIADI, digamos, le dio la razón al Estado de Chile. El Estado de Chile aún así llegó a un acuerdo con WOM, y ahora WOM, que no tenía plata, que va a pagar parte de las multas, resulta que quiere comprar Telefónica. ¿Ya? Exactamente. Creo que así tal cual el presidente. Entonces, ha venido acá el subsecretario Araya, pero ¿sabe quién no ha venido? Es el ministro de Transporte. Y creo que deberíamos pedirle al ministro que, porque eventualmente que tiene algún conflicto, porque ha estado mediando en este asunto es el subsecretario Araya, y creo que el ministro puede venir a explicarnos la situación de WOM, de este acuerdo, que es una tratativa que yo por lo menos denuncié a la Contraloría porque encuentro que son cuestionables, pero que nos explique en el fondo hacia dónde va esto, porque, insisto, aquí había una concesión, se llegó a un acuerdo administrativo, había un juicio, ¿cierto?, para deshacer también todo lo que decían esas bases de licitación, etcétera, esos contratos, esas concesiones, y hoy día aparece WOM, ¿cierto?, como que quiere ampliar su participación en este mercado, y creo que es sano ya a estas alturas que el ministro venga a contarnos su posición respecto de lo que está pasando entre WOM y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Está perfecto. Además hay otra presentación más que se hizo desde el Senado, ¿no? Entiendo, o hay varias. Hay incluso, presidente, una investigación penal al respecto, ¿no? Bien. Entonces no creo que... Sí. Vale. ¿Habría acuerdo para entonces invitar al ministro para ver lo planteado por el diputado de la raza? ¿Sí? Bien, acordado entonces. Vamos a tratar de que sea lo antes posible. Bien, ¿alguna estimada colega diputada? Por favor, sugiérame todo lo que quiera. Era de acuerdo a lo que hemos acordado para que venga a exponer después de todos los proyectos que están con urgencia, de parte del subsecretario para exponer con respecto al programa Plan Buen Vivir de las 4 regiones, el presupuesto que se ha ejecutado y tal vez lo que puedan proyectar 2026. Eso lo acordamos, pero solamente lo recuerdo porque en algún minuto a usted le va a tocar tomar la definición. ¿Para cuándo? Bien, lo vamos a ver con la Secretaría, lo vamos a ver mañana para tratar de dejar resuelto a la semana de la vuelta de la distrital. A mí me quedó la regional. De la vuelta de la distrital, ver efectivamente darle la prioridad, ¿ya? Muy bien, no habiendo más palabras sobre varios, diputado Bugueño, ¿no? No. Se levanta esta sesión.